Continuamos con nuestro módulo de Excel financiero. El tema que nos corresponde es con relación a los estados financieros que normalmente maneja una empresa. Una empresa, a fin de reportar sus estados financieros, a fin de reportar su situación financiera, utiliza unos informes que se conocen como estados financieros, ¿no? ¿Y cuáles son ellos? Son tres. Es el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo. Se usan más los dos primeros, pero el tercero no por eso deja de ser importante. Y vamos a explicar la diferencia de cada uno de ellos para que vean cuál es la relevancia de poder usar estos estados o informes financieros que dispone la empresa. El primero es el estado de resultados. El estado de resultados nos permite reportar cuánto ha vendido la empresa, cuáles son los ingresos de la empresa, nos permite conocer cuáles son los gastos y los costos de la empresa y la utilidad en un periodo determinado. Es decir, el estado de resultados como tal, o el estado de ingresos y pérdidas, lo llaman en algunos otros lugares, es la situación actual de la empresa luego de un ejercicio, es decir, un periodo determinado. Por eso los estados de resultados dicen del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2015. Entonces hay un periodo. Eso es importante considerar. Yo voy a reportar lo que ocurrió, las transacciones, las operaciones que ocurrieron durante ese periodo. ¿Y de qué constan estos resultados? En primer lugar, te tiene que considerar los ingresos. ¿Cuáles fueron los ingresos? Aquí es importante aclarar una cosa. No importa que no hayan pagado la venta todavía. A lo mejor vendemos a crédito. Aquí lo que se reporta es cuánto nosotros hemos vendido, cuánto ha hecho de esfuerzo la empresa para colocar su producto en el mercado, ¿no? Es decir, que ya está en poder del cliente. Posiblemente nos paguen después, eso entra en otro estado. Entonces, estos son los ingresos que hemos percibido en un periodo determinado. Estos ingresos como resultado de las ventas. Hay que deducir lo que se refiere al impuesto general a las ventas. Recuerden, ahora está en discusión si se reduce un punto porcentual el impuesto general a las ventas. Bueno, aquí la empresa actúa como una especie de recaudador para el gobierno. La empresa lo que hace es a ese precio que vende su producto le ha añadido un porcentaje. Ese porcentaje, actualmente 18%, es parte del precio, parte de los ingresos que tiene la empresa, pero que después lo tiene que pagar el gobierno, con ciertas deducciones, pero esos impuestos que he recaudado cuando vendo mi producto, lo tengo que regresar al gobierno, porque aquí solamente estoy actuando como una especie de recaudador. Entonces, los ingresos totales, le resto esos impuestos general a las ventas, dado que no es dinero de la empresa, sino es dinero que tengo que regresar al gobierno, tengo los ingresos netos. Hay que añadirle otros ingresos. Muchas veces las empresas tienen como resultado de sus ejercicios otros ingresos, a lo mejor ingresos que se refieren a un tipo de actividad temporal, esporádica, que realiza, entonces son otros ingresos. Luego tengo el costo de ventas. Normalmente cuando yo ofrezco un bien o un servicio, tengo que en contrapartida realizar ciertas actividades, pero esas actividades demandan un costo para la empresa. Entonces, es lo que figura ahí, el costo del producto, o sea, el bien o el servicio, ¿no?, que he vendido al mercado. No interesa en este caso, igual que a lo mejor todavía no le pago al proveedor. Aquí lo que es importante es registrar lo que me ha costado prestar ese servicio o fabricar ese bien. Entonces, ahí están los costos de venta presupuestados. Y luego tenemos la parte de utilidad bruta. ¿Qué es esta diferencia? O utilidad de operación, ¿no? Esta diferencia entre ingreso neto más otros ingresos menos el costo de venta presupuestado. Tengo una primera aproximación. ¿Cuánto ha recibido la empresa como resultado, ¿no?, de esa transacción, esas ventas que ha realizado, ¿no?,
versus lo que ha costado esas ventas. Tengo como primera aproximación una utilidad de operación que me permite ya ir viendo si a lo mejor el fabricar ese producto, prestar ese servicio no me ha llevado a ninguna pérdida. Luego continúan los gastos de operación, los gastos que tienen que ver con la parte de la planta, la parte de administrativos, ¿no? La parte que tiene que ver con toda la infraestructura administrativa que tiene la empresa y que sirve para que se preste el servicio de una manera adecuada. Entonces, estos gastos administrativos, ¿no? Generalmente se estiman a partir de lo que la maquinaria, equipo, personal y todo lo que se refiere al soporte administrativo que se da para la venta del bien o el producto. También existen gastos financieros. Recuerden que la empresa muchas veces solicita un crédito, solicita un préstamo. Entonces también es un gasto que ha incurrido la empresa, los intereses, no el pago del principal de la deuda. Recuerden que eso no va aquí, lo que se coloca aquí, lo que se registra en los gastos financieros son los intereses que estoy pagando. La amortización no, la amortización va a ir en otro informe, en otro reporte. Aquí lo que se coloca son solamente los intereses que he pagado. ¿Qué van también? Los gastos de ventas. Los gastos de ventas son importantes. ¿Por qué? Porque recuerden, yo tengo una área que se dedica a ofrecer el producto, a colocar el producto en el mercado. Y eso también demanda un costo. La parte de ventas tiene infraestructura, tiene computadoras, tiene equipos, a lo mejor tiene automóviles, en fin. Todo eso genera un gasto para la empresa. Entonces tengo que considerarlo aquí. Es el gasto que la empresa está incurriendo por ejercer esas ventas en el mercado. Sumando los gastos administrativos, los gastos financieros, los gastos de ventas y restándole a la utilidad de operación o utilidad bruta, tengo la utilidad antes de impuestos. Este es importante porque muchas empresas lo que les interesa conocer es este valor. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto de utilidad obtengo antes de hacer el pago al gobierno. ¿No? Algunas empresas requieren cierto porcentaje, ¿no? En muchos casos va del 25 al 30%. Me dicen, quiero tener al menos 25%, ¿no?, de la utilidad respecto a las ventas, porque luego al gobierno tengo que pagar una cantidad también. Entonces, es importante el conocer ese valor, ¿no? Si ustedes lo dividen, van a ver el valor porcentual. Luego siguen los impuestos. Recuerden que las empresas anualmente tienen que pagar impuestos. Entonces hay que deducirlo porque es un gasto que me están colocando como resultado de un pago que hago el gobierno. Entonces registro como un gasto y tengo los impuestos. Y luego haciendo la diferencia utilidad antes de impuestos menos los impuestos, tengo mi utilidad neta. Es la utilidad que obtiene la empresa como resultado de su ejercicio. Se dan cuenta entonces la importancia de este informe, de este reporte, ¿no?, de este informe financiero que se llama este resultado o estado de pérdidas y ganancias. Me permite conocer primero cuántos son mis ingresos, ¿no?, como resultado de mis ventas que estoy realizando. En segundo lugar, me permite conocer cuáles son mis costos y gastos que he incurrido como resultado también de las operaciones que he realizado, ¿no? Para fabricar el bien o para prestar el servicio, yo realizo una serie de actividades, buenas actividades tienen un costo y están reflejadas justamente ahí. La utilidad antes de impuestos, recuerden, es importante. En muchas empresas se pide, ¿no?, que se estime con un porcentaje a fin de conocer cuánto es lo que he obtenido como resultado de mis ejercicio antes de que ingrese el gobierno. Otro resultado importante es el balance general. El balance general
me mide la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Es como una radiografía. Muchos de ustedes están tomando radiografía seguramente, haciendo una analogía, es exactamente cómo está la empresa en esos momentos. Por eso siempre se pone una fecha. Balance general al 31, o sea, ¿cómo estoy al 31 de diciembre del 2015? Si el 1 de enero del 2016 realicé una operación, ese balance ya cambió, ya varió, ¿no? Tendría que hacer un balance al 1 de enero de 2016 si quisiera conocer la situación de la empresa en esos momentos, ¿no? Entonces, el balance general es la situación financiera en un momento determinado, en un espacio de tiempo, en un punto del tiempo, ¿no? Por eso se pone hasta en la fecha que se ha elaborado, ¿no? Entonces, ¿de qué elementos consta este reporte? En primer lugar, déjeme decirle que tiene dos columnas, ¿sí? La primera columna tiene que ver con lo que tiene la empresa y los activos que tiene la empresa, ¿no? Tanto los activos que le llaman activo circulante, ¿por qué? Porque es muy líquido, se puede ofrecer rápidamente o la empresa puede hacerlo en efectivo de manera rápida, y los activos fijos. Seguramente dentro de sus actividades han escuchado ese término de activos fijos. Son la maquinaria, el equipo que tiene la empresa. Entonces, vamos a ver esta primera columna de lo que son los activos. Entonces, los activos circulantes tienen efectivo, es decir, la empresa muchas veces para pagar proveedores, para pagar personal, para hacer compras, tienen un efectivo. Eso se registra. Hay que registrar cuánto tengo de efectivo, ¿no? Luego, los inventarios. Los inventarios también tienen que registrarse. Recuerden, muchas veces la empresa tiene productos en stock para la venta. Bueno, esa es parte también de que el dinero que la empresa podía hacerlo de inmediato. Es decir, se venden esos inventarios, pues la empresa puede tener un efectivo de inmediato, ¿no? Entonces, eso también se registra. ¿Cuánto tengo de inventario en soles, ¿no? En unidades monetarias, ¿no? De producto terminado? También hay, lógicamente, inventario de materia prima. Entonces, si tengo materia prima, también hay que registrarlo. Recuerden, se registra en soles la cantidad que equivale, porque eso me va a permitir después fabricar el producto, ¿no? También algunas empresas registran inventario en proceso, es decir, cuando están fabricando un producto, ya no está en almacén como producto, como materia prima o como producto final, está en proceso, también se registra eso. ¿Qué más se registra? Las cuentas por cobrar, es decir, yo a lo mejor vendía crédito, ¿no? Entonces, tengo una cuenta por cobrar. Entonces, esto también se registra, porque es algo que la empresa en cualquier momento, digamos, en extremo, podría ir al deudor y decirle que le pague y podría ser efectivo. Entonces, esos elementos o esos rubros integran lo que se refiere al activo circulante, ¿no? Luego viene lo que se refiere al activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Son la maquinaria, equipo, ¿no?, que tiene la empresa. Por ejemplo, para fabricar un producto determinado, yo tengo que tener a lo mejor una máquina. Si estoy en una empresa, por así, de tecnología, tengo computadoras como parte de mi infraestructura. Bueno, eso se registra como un activo fijo. Tengo a lo mejor un vehículo para transportarme o para transportar mis productos que estoy ofreciendo al mercado. Bueno, también se registra, ¿no? Tengo a lo mejor equipo de cómputo. Bueno, se registra. Todo viene aquí lo que tiene que ver con maquinaria y equipo que se usan para fabricar el bien o el servicio. Entonces, con eso queda registrado. Pero lo importante también aquí, recuerden que esos bienes y servicios se van depreciando. ¿Qué implica que se deprecien? Bueno, van perdiendo valor a través del tiempo. Pero aquí hay un concepto importante que ustedes deben conocer. La empresa tiene que tener la capacidad de poder hacer la compra de esa maquinaria, ese equipo, cuando ya no se usa o cuando ya no sirve, ¿no? Entonces, cuando ya no sirve, la empresa se supone que tendría que comprar. Y justamente esa depreciación sirve para eso.
que es una especie de ahorro que tiene la empresa. Es una especie de ahorro que la empresa realiza año tras año para que al final del periodo o vida útil de la empresa ellos puedan comprar ese equipo nuevamente. Por ejemplo, un vehículo a los 5 años, a lo mejor por el trabajo que tiene frecuente, ya no se puede usar. Entonces, como ya no se usa, entonces se supone que en el año quinto yo tengo que tener la capacidad de comprar nuevamente ese vehículo para poder transportar los bienes y servicios que estoy ofreciendo. Aquí es importante considerar lo siguiente, ¿no? Que lo que yo estoy ahorrando, eso no tiene que salir de la empresa, porque es un ahorro que el gobierno me permite realizar para poder reponer el equipo que estoy yo fabricando. Y al final sumo lo que es el activo circulante con el activo fijo y tengo el total de activo. Esa es la primera columna, que tiene que ser igual a la segunda columna. La segunda columna son los pasivos, es decir, lo que debe la empresa, lo que la empresa tiene de deuda, ¿no? ¿Y en qué consiste esta columna, ¿no?, de pasivo? Son los préstamos. Por ejemplo, la empresa ha realizado un préstamo, ¿no?, a una institución financiera, entonces eso tiene que registrarse, porque la empresa eso lo recibió, a lo mejor compró maquinaria, a lo mejor recibió como capital de trabajo, pero ese dinero lo recibió, ingresó a la empresa, hay que registrarlo. ¿Cuáles son los préstamos que me quedan, los préstamos que aún mantengo, ¿no? Las cuentas por pagar, a lo mejor yo a mis proveedores no les he pagado todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor me dan crédito. Entonces, aquí lo importante es que si tiene que registrar esas cuentas por pagar, lo que estoy debiendo, ¿no? O eso no tiene que pasar. Y con eso tengo el total pasivo. Y luego en el capital. Cuando se inicia una empresa, generalmente se coloca un capital inicial. Es decir, los inversionistas colocan un monte de dinero para que la empresa pueda empezar a operar. Esa operación, el que las empresas puedan operar, ¿no?, se registra ahí. Ese capital inicial, ese capital que la empresa ha obtenido como financiamiento de los socios, pues los socios se invirtieron, bueno, se coloca ahí. ¿Qué más va en ese rubro? Las utilidades o pérdidas acumuladas. Recuerden que la empresa, periodo tras periodo, ejercicio tras ejercicio, acumula ciertas utilidades o, en algunos casos, pérdidas. Entonces, eso se tiene que registrar. Aquí va la parte de utilidades o pérdidas acumuladas. Y con eso configuramos el total. Y sumando lo que es el pasivo y el capital, tenemos en total ese rubro que es total, pasivo y capital. Algo importante, recuerden, la columna donde están los activos tiene que ser exactamente igual al total, pasivo y capital. Y aquí a veces hay mucha preocupación de parte de los contadores cuando eso no cuadra, ¿no? Es decir, que no son iguales, tienen que ser iguales, ¿no? Es decir, lo que yo tengo como resultado de mis actividades, ¿no?, sea mi efectivo, sea mis cuentas por cobrar, sea mi maquinaria, equipo, mi depresión, todo eso tiene que ser igual a lo que yo me endeudé o el dinero que me prestaron los socios para poder iniciar las actividades. Entonces, ambas columnas tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, el total activo circulante más el activo fijo tiene que ser igual a lo que es pasivo y capital. La preocupación de los contadores muchas veces es cómo cuadrar eso, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de una cuentita por ahí y al final no cuadran los números. Entonces, hay que tener registrado. Por eso la importancia de mantener siempre al día estos estados financieros actualizados y que de una u otra forma, ¿no?, no tienen que olvidarse, pues, de hacer un registro, ¿no?, como resultado de las operaciones que estoy llevando a cabo. Y el tercer
reporte o informe tiene que ver con el flujo de efectivo, ¿no? ¿A qué se refiere el flujo de efectivo? El flujo de efectivo tiene que ver con el dinero que mantiene la empresa. Es decir, a ver, yo les comentaba, en este resultado decía, registren su venta. No interesa si cobraron o no, a lo mejor le dieron a crédito, pero en este estado de flujo de efectivo tiene que ir lo que efectivamente cobraron, lo que efectivamente ustedes recibieron, ¿no? Si yo vendí pero no me pagan, no irá pues dentro de lo que son los ingresos del flujo de efectivo, ¿no? No podré registrarlo porque sencillamente no he recibido el dinero, ¿no? O sea, por concepto de ingresos, si no me pagaron ningún comprador, tendré cero, ¿no? O si me pagaron la mitad, tendré solamente esa mitad. No importa que haya registrado, por ejemplo, 1.000.000 de ventas, pero solo me pagaron 300.000, entonces, con parte de los ingresos en el flujo efectivo irán solamente los 300.000. Luego, los egresos. También la empresa muchas veces se apalanca, ¿no? De sus materias primas, se apalanca en sus proveedores y les paga después de 30 días, 60 días, inclusive a veces 90 días, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las microempresas, ¿no? A veces ellos son proveedores y les pagan después de 90 días, pero eso no lo puedo registrar todavía como parte de mi flujo efectivo porque no recibí ese dinero, ¿no? O si en el caso de una empresa que está registrando, yo no le pago todavía a los proveedores, no lo puedo registrar todavía. El dinero todavía está en el bolsillo de la empresa, todavía no ha salido de la empresa, todavía se mantiene en el negocio. Entonces yo tengo que realizar ese registro cuando se produce. ¿Qué más? El costo de su contratación, si yo subcontrato y le pago de inmediato, pues lógicamente tendré que también registrarlo. Gastos administrativos cuando se producen, recuerden la planilla que pagar mes a mes hay que registrarlo porque ese es un dinero que está saliendo de la empresa. Si le pago al banco también, ¿no? Todos los préstamos, aquí es donde va, justamente les hablaba hace un momento, les decía, dentro del estado de pérdida y ganancias no va la amortización, el monto que se paga, pero aquí sí se registran cuánto estoy pagando, porque es el dinero que sale de la empresa. Recuerden que ese estado tiene una bondad, registra lo que efectivamente sale de la empresa y lo que efectivamente ingresa a la empresa. Entonces, si tiene esa bondad, entonces aquí tengo que colocar, si le pagué el préstamo al banco, es decir, amorticé mi deuda, tendré que registrarlo, ¿no? Entonces, considerando que la empresa tiene ingresos, ¿no? Y son los que efectivamente recibió, versus los egresos que son como son las actividades, porque hay pago de proveedores, hay pago de planilla, hay pago de los gastos financieros al banco, pago de la deuda, y tengo que... Y me dirán, y bueno, ¿y por qué tengo que realizar ese estado? Ah, porque hay gastos que la empresa, por ejemplo, no realiza, aunque los coloca en el estado de resultados. Por ejemplo, depreciación. Depreciación le dije que era un ahorro, que el gobierno permite eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que, al final del periodo, poder nuevamente comprar ese bien, esa maquinaria, ese equipo. Es decir, ese dinero no sale de la empresa, no debería salir nunca de la empresa. Entonces, por eso no se registra en el flujo de efectivo. No se registra dado que nunca salió, ¿no? ¿No? Entonces, con eso, ese estado me da mi posición, cuánto es lo que efectivamente tengo en caja. Si yo hiciera un corte en estos momentos y voy a la empresa, tendría que tener exactamente dinero lo que me muestra este flujo de efectivo. Entonces, para resumir, tenemos 3 estados financieros. El primero, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué registra ahí? Recuerden, registra los ingresos,
las ventas que he realizado y por otra parte los gastos y ventas. Gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, todo eso va ahí, ¿no? Y también los impuestos. Al final tengo una utilidad neta, que es lo que me permitirá saber cuánto es el resultado después de un ejercicio de la empresa. Muchas veces estos estados resultados, ¿no? Las cifras que nos muestran se colocan de forma porcentual, de tal manera que yo puedo saber cómo está yendo la empresa. Se supone que los gastos de operación o los gastos que tienen que ver con el costo de venta tienen que andar entre un 20-30%, los gastos de administrativos entre un 20%, los gastos de ventas tendrían que andar en un 10% o 15% aproximadamente, y con eso podría estimar ya la utilidad que tendría, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es importante tener claro que con este resultado me voy dando cuenta en dónde la empresa está gastando, cuáles son los costos que está incurriendo por la venta del producto, ¿no? En el caso de la balanza general, este es importante también se hace a veces algunas ratios que le llaman ratios financieros para conocer cuál es la liquidez de la empresa. A los bancos les interesa mucho conocer la liquidez de la empresa. ¿Dónde se mide la liquidez de la empresa? En el activo circulante. Me permite saber cuál es la capacidad que tiene la empresa para pagar. Hay una prueba que se llama la prueba ácida, por ejemplo. Eso es importante porque me permite saber cuánto tiene la empresa para asumir sus deudas, qué cantidad de efectivo tiene la empresa para poder asumir sus deudas. Igual, también tiene la parte del pasivo de capital, entonces para mí es importante conocer con cuánto me estoy apalancando. Recuerden que si yo tengo en préstamos una cantidad elevada, la empresa tiene un riesgo, te estás apalancando mucho y cualquier problema que tenga las ventas puede venir una situación, ¿no? De difícil para el negocio. Y finalmente el flujo. Sí, el flujo efectivo, si yo quisiera hacer también una analogía con el cuerpo humano, es como la sangre del negocio, ¿no? La empresa puede tener maquinaria, puede tener equipo, pero si no tiene dinero para poder operarlo, difícilmente va a realizar sus actividades. Entonces, por eso es importante este estado, el flujo de efectivo. Me permite conocer cuáles son, ¿no?, mi situación actual en efectivo, es decir, cuando tengo en dinero, cuando tengo en caja en el negocio. Como les había indicado, si yo quisiera hacer un corte, voy a la empresa, veo en caja cuánto hay y tendría que contrastarlo con mi estado de flujo de efectivo y ahí puedo ver que efectivamente coinciden, ¿no? Otro aspecto también, recuerden, el balance general, la primera columna que es activos tiene que ser igual a lo que son los pasivos más el capital. Esa es una ecuación, le llaman la ecuación contable, pero tienen que ser efectivamente. Financieramente, ¿para qué nos sirven esos estados? Bueno, para hacer análisis. Hacer análisis, por ejemplo, en el caso de el primero, el estado de resultados, puedo hacer un análisis porcentual. Yo lo que hago es este estado de resultados, los rubros, lo puedo dividir de manera porcentual y tengo que ver y tengo que analizar, evaluar el rubro, qué porcentaje es de los ingresos de la empresa, ¿no? Si mis gastos de ventas, ¿no?, son muy elevados, tendría que ver la manera de reducirlo. Si mis costos de fabricación, mis costos de ventas son elevados, tendría que ver la forma de reducirlo, ¿no? Porque eso va a generar de una u otra forma dificultades después. Recuerden que una empresa tiene que mantenerse de una u otra forma en un estado tal que siempre le permite estar operativo, ¿no? El balance general también, se tienen que realizar análisis, ¿no?, para ver que la empresa, cuando está apalancando, cuando yo voy al banco a solicitar un crédito, me piden estos resultados. Se fijan en el balance general, por ejemplo, oye, tienes muchas deudas, ¿cómo quieres tú conseguir o buscar una deuda adicional cuando mira lo que tienes como deuda? Entonces, por eso es importante este balance general. Y el flujo efectivo, igual, también se hace un análisis para ver cuánto efectivamente tiene el negocio. Creo que este tema es bastante interesante y espero que a partir de ahora a su contador, ¿no?,
o a la persona que trabaja con usted para registrar esto, le pidan el máximo cuidado, porque con esta información yo puedo tomar mejores decisiones. Decisiones que tienen que ver con el manejo del dinero que ingresa a la empresa. Recuerden que es la onda de finanzas. Finanzas tiene que ver con el arte de manejar dinero, ¿no? Y justamente aquí es con estos reportes que yo puedo ver, ¿no?, si efectivamente ese dinero, ese ingreso que tiene la empresa está manejando adecuadamente o no. Muchas gracias.